Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo, un vídeo rápido y vamos a ver la planta casi muerta. La planta casi muerta, la evolución que va teniendo la planta. Encima también le hice una poda apical, se llama. Que es cuando despuntas así con el mismo dedo la que va para arriba. Ahora la vamos a ver. Bueno, ¿qué decir de esta planta? Ahí estamos viendo que le puse un poquito de fertilizante. Bueno, a esta y a todas. Fertilicé con un abono granulado hace unos días, en la regada pasada, que regué hace 2 días. Le puse un poquito de granulado. Liberación. Este es más o menos rápido. Ahora lo que necesita pues que sea un poquito más soluble. Porque claro, ya no va a haber lluvias, entonces solo se va a regar con los microaspersores. Y los microaspersores tampoco es que si echan agua, pero tampoco es que tienes que dejarlos bastante tiempo para que vaya diluyendo, ¿no? En caso de que fuera un abono de liberación lenta. Este no es de liberación lenta, es liberación más o menos rápida, media más o menos rápido, entonces va bien. Bueno, aquí también, ahí estamos viendo la planta. Está un poquito descolorida, pero va avanzando. Lo que pasa es que va avanzando lenta. Va avanzando lenta. Vamos a ver si este poquito de abono que le puse, como repito, a esta y a todas las plantas, un complejo que tiene de un poquito de todo y alguna cosita más. Y nada, ahí estamos viendo la evolución. Va creciendo, está un poquito descolorida. ¿A qué puede ser debido esto? Pues esto puede ser debido, pero si os fijáis, lo más importante es que haya nuevas en la punta de la rama, que haya brotación, y la hay, no con mucha fuerza, pero sí la hay. Si nos fijamos, vemos ahí que sí tiene brotación nueva, o sea, la planta no está parada, sigue su crecimiento, lo que va lento. Pero vamos a ver, yo como digo, yo le voy a dar también este año yo no creo que la saque porque va creciendo, vale. Va creciendo, todavía queda parte de la primavera y todo el verano. Ahora mismo está el tiempo un poco raro, no es que haga mucho frío, pero tampoco es que esté haciendo tanto calor, por lo menos por esta zona donde yo estoy. Entonces también se para un poquito más el crecimiento. Ya sabemos que crecimiento, pues estamos ahora en fase de crecimiento vegetativo también. Estamos en fase de cuaje un poquito más, cuaje. Donde el aguacate está abortando, normal, ya no debería de abortar mucho, quizás para el próximo mes, como ya he dicho, hay otro pequeño aborto. Por eso también hay que tener un atendimiento adecuado en las plantas, con un buen riego, buena nutrición. Podemos hacer alguna ayuda foliar. Ahora lo que le voy a aplicar foliarmente es el caldo sulfocálcico, ¿vale? ¿Por qué? Caldo sulfocálcico. Ya lo dije en los vídeos anteriores hablando del tema de trips, pero lo bueno del caldo sulfocálcico es que nos sirve para tantas cosas, que por eso para mí ya se ha vuelto una herramienta fundamental. Y lo bueno que es ecológico. ¿Qué es el caldo sulfocálcico? El caldo sulfocálcico es azufre. Azufre del potente, del que viene casi un 100%, y el que yo tengo es un 99 con algo, casi 100% de azufre. Es lo mejor. Cuanto más puro es el azufre, pues más efecto va a tener. Hay que seguir las dosis recomendadas, y más en esta época que el aguacate está pequeño. Hay que tener cuidado. Por eso yo todavía no he dado dosis ni nada de esto. Quien lo quiera hacer lo puede mirar en internet en otros vídeos. Las dosis más o menos, bueno, las di en los vídeos pasados. Pero bueno, quiero hacer una sulfatada Ahora van 3 sulfatadas, si me deja el tiempo, porque está medio lluviznoso. Han habido alguna pequeña llovizna y por eso no he aplicado. Ahora van 3 fumigaciones. La primera va a ser con el caldo sulfocálcico. El caldo sulfocálcico nos barre y nos sanea la planta de un montón de cosas. Trips, ácaros, que ahora también puede empezar, de momento no he visto, pero puede empezar a haber afectación por ácaro ahora en la primavera con el calor y todavía la humedad que hay. Trips, ácaros. Y muy importante ahora, roya, antracnosis, que voy a hacer un vídeo en el futuro, que esto también lo vamos a combatir con el caldo bordelés, pero el caldo sulfocálcico también elimina roya y hongo, porque es azufre. Roya, antracnosis, también nos sirve el caldo sulfocálcico. Entonces irían ahora 3 fumigaciones, que son el caldo sulfocálcico, después
Después de unas semanas va a ir el caldo bordelés, una aplicación de caldo bordelés. Le voy a dar una pasada una vez al año y ya después ya sigo con el caldo sulfocálcico. Acordémonos de que el cobre, caldo bordelés es cobre con un poquito de cal que ya viene preparado en unas bolsas. Y nos sirve para la roya y la antracnosis. Es bueno dárselo ahora, en esta época, porque el aguacate está pequeñito y ahora puede haber afectaciones de estas plagas. O los trips que nos hacen esos pequeños daños y por ahí entran estas bacterias, entran estos hongos, como son la roya, como son la antracnosis. Entonces es bueno dar estos productos para sanear la planta. Y después, posteriormente, tengo pensado darle bioestimulación, aunque sea una sola pasada. Y ya después, ya más adelante, le volveré a dar, más en el verano. Pero por lo menos esas 3 fumigaciones sí tenía ganas de hacérselas pronto. Pero a ver si el tiempo me deja, porque tampoco vamos a fumigar para que después nos llueva y nos barra con los productos. Después la bioestimulación, que va a ser algas, aminoácidos, pues también para que la planta esté bien, eso le viene bien. Ya tiene un montón de procesos al darle estas aplicaciones, lo que son las algas, los aminoácidos. Seguramente le daré una mezcla de algas, aminoácidos y jabón potásico. Pero después de que hayan pasado unas semanas, 2, 3 semanas, como mínimo, después de haberle dado el azufre, o sea, el sulfocálcico y el cobre. Ya lo daré. Porque un poquito de estimulación le va a venir bien. Y de estas cosas, todos estos procesos que hacen las algas y los aminoácidos, que facilitan. Ya hemos hablado de esto, quizás en un vídeo para los nuevos suscriptores lo vuelva a hacer, hablando de la bioestimulación en el aguacate, que es lo que hace, son los procesos que hace, para no hacer el vídeo muy largo. Pero le viene bien, incluso a esta planta joven a la que estamos grabando ahora, le viene bien, por ejemplo, le vendría bien darle fumigaciones con aminoácidos, para sacarla del estrés, para facilitarle los procesos. Los aminoácidos estimulan el crecimiento vegetativo. Tampoco debemos pasarnos, porque lo que nos interesa siempre es cuidar también el tema de la raíz, que es lo que tenemos que cuidar. Y es lo que tenemos que cuidar. Seguiremos, cómo no. Eso sí que no nos puede faltar ya, o por lo menos en mi caso, a partir de ahora, que tengo algunas plantas que han sido afectadas por este tipo de hongos. Seguiremos dándole, eso sí, los tratamientos naturales todos los meses, por el riego. Yo tengo una abonadora vía riego que salga por los microaspersores, como si estuviéramos abonando. Estos microorganismos, estos té de humus de lombriz, esto ya es fundamental aquí y es lo que está, para mí, es lo que mejor le está sentando a las plantas de aguacate. Incluso estas que están un poquito mal, va lento el crecimiento, pero ahí lo estamos viendo, cómo tienen nuevos brotes. Como he dicho en otros vídeos, para mí, de los 3 productos que he aplicado en contra de los hongos, yo pienso que lo mejor, incluso lo más fácil y lo más económico, son la incorporación de todos estos microorganismos benéficos al suelo. También, si aprendemos a hacerlo, también no es solo microorganismos, sino también son minerales. Por ejemplo, cuando añadimos la harina de roca, cuando añadimos la ceniza en los violes, el humus de lombriz, ese es el producto que está tan bueno, lombricompost, que es tan bueno, que lo podéis buscar aquí en internet, que viene más cargado en nutrición, aparte de la cantidad de microbiología benéfica que da el suelo, viene más cargado en nutrición que los estiércoles, como son el estiércol de cabra, el de oveja, el de conejo. Pues el humus de lombriz, según dicen los datos aquí, viene más cargado en nitrógeno, viene más cargado en fósforo, viene más cargado en potasio, viene más cargado en calcio, viene más cargado en todos los elementos. Viene más fuerte, viene más, más cargado. Entonces es un producto bastante bueno. Animo a la gente, a quien se quiera animar a hacer su cultivo de lombriz, pues lo recomiendo bastante. Y nada, señores, así está la plantita. No quiero hacer el vídeo más largo. Vamos a ver cómo sigue el proceso a lo largo del verano. Está un poquito descolorida, como decimos nosotros por aquí, pero bueno, va creciendo, va lentamente, pero va creciendo. La poda apical, con esto ya termino. La poda que he hecho es esa rama que está pues más así, más para arriba. La he despuntado un poco para que
sacarle energía a esa rama que se ve que está más fuerte y que va más hacia arriba, hacia el cielo, sacarle un poco de energía a esa rama y que se le vaya para las otras, para ir formando el árbol. Ya sabemos, 4 ejes, norte, sur, este y oeste. Intentar siempre hacer pues esa poda, esa estructura en el árbol, para que entre más luz por el centro y todos los beneficios. Ya hemos hablado de vídeo de podas, cuando toque seguiremos hablando del tema de las podas también. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.